Bien, continuando con el desarrollo de nuestra aplicación, hoy vamos a ver cómo podemos crear nuestro primer usuario en nuestra base de datos. Hasta ahora tenemos una aplicación simple, funcional, que nos muestra una página de inicio y tenemos un menú al cual podemos acceder que nos muestra un formulario de registro muy simple. Este formulario, como ya hemos comentado, podría contener muchos más campos, pero para el propósito de nuestra aplicación vamos a usar un formulario muy simple, en este caso con 3 campos que son el nombre del usuario, la contraseña y un campo correo electrónico. Bien, si accedemos a nuestra base de datos, actualmente teníamos dos tablas, la tabla roles y tabla user. Actualmente tenemos un registro creado que creamos mediante sentencias SQL en vídeos anteriores. Bien, pues para el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacerlo a través del formulario que acabamos de ver. Bien, actualmente tenemos nuestro archivo controlador que nos muestra la vista con el formulario de registro y aquí vamos a necesitar fundamentalmente dos cosas. Una va a ser recoger los datos que recibamos a través del formulario y la otra va a ser implementar las sentencias SQL para registrar el usuario en la base de datos. Bien, pues declararíamos una variable name o username para recoger el dato correspondiente que recibamos a través del formulario y vamos a utilizar el operador de null coalescencia Para ello vamos a ir a la documentación de PHP. En la documentación de PHP lo llaman operador de fusión de null. Y si accedemos a otra página que también lo explica, pues vemos que lo llaman operador de null coalescencia. Bien, este operador lo que va a hacer, aquí tenemos un ejemplo práctico, sencillo también. Han declarado una variable nombre usuario y le están indicando que esta variable va a contener el valor que reciba a través de la variable global $-get y en caso de que del contenido de esta variable global no esté definido o sea nulo, pues inicializaría la variable nombre usuario con el contenido nadie. El operador de null coalescencia lo que hace es pues primero asignar el valor que tiene a su izquierda y en caso de que no esté definido o sea nulo, asignaría el valor que tiene a su derecha. Esto es equivalente a utilizar el operador ternario, que ya hemos visto en algún vídeo anterior también, que vendría a hacer lo mismo, simplemente que utilizando en este caso la función isSet de PHP, a la cual le estaríamos pasando el valor de la variable global $-get y en el caso de que el contenido estuviese definido y no fuese nulo, asignaría dicho valor. En caso contrario, asignaría en este caso el valor o la cadena de texto nadie. Bien, para nuestro ejemplo yo voy a utilizar la variable global $-request, la cual va a contener cualquier tipo de dato que reciba a través del formulario, bien sea por post o por guest. Y en este caso, si no está inicializada la variable o si el contenido, si no está definida o el contenido es nulo, lo que vamos a hacer es asignarle una cadena de texto vacía. Bien, esto lo vamos a hacer para los 3 campos del formulario.
que va a ser password y email. Bien, y una vez hecho esto, lo que necesitaríamos sería, pues en este caso, una sentencia condicional a la cual le vamos a indicar que el contenido de nuestras variables no es una cadena de texto vacía, pues que ejecute el código que se encontrará dentro de esta sentencia condicional if. Bien, y aquí es donde vamos a indicar qué es lo que queremos hacer en el caso de que nuestras variables contengan los datos del formulario. Aquí se pueden hacer varias cosas y cada programador pues utilizará su propia técnica, digamos. Básicamente lo que tendríamos que hacer es incluir algo parecido a esto, donde le estaríamos indicando o estaríamos inicializando una variable a la que hemos llamado dsn, que iba a contener una serie de datos, en este caso pues el driver para la conexión a la base de datos, que podría ser MySQL, el host, que normalmente es localhost, pero podría ser otro cualquiera, el nombre de la base de datos y una codificación de caracteres. Esto se lo vamos a pasar al objeto PDO, porque nosotros vamos a utilizar en este caso PDO. Y aquí simplemente le estaríamos indicando, por ejemplo, un nombre para nuestro objeto, que podría ser dbcon o con o como lo queramos llamar. Que va a ser un objeto de tipo PDO al cual le vamos a pasar pues, los datos que tenemos en la variable dsn que acabamos de indicar aquí. Y aparte de eso le vamos a pasar el nombre de usuario y la contraseña para conectarse a nuestra base de datos. En caso contrario, nos devolvería un error que deberíamos de manejar. Bueno, esto sería una opción. Yo, como comenté en los vídeos iniciales, lo que utilizo, tengo configurado una estructura básica que voy a explicar brevemente sin entrar en mucho detalle para que se entienda qué es lo que voy a hacer. En principio tengo definida una clase conexión que utiliza PDO y aquí le he indicado o le he declarado una propiedad pública que se llama PDO y tiene un método constructor el cual va a recibir una serie de datos que van a ser datos del archivo de configuración para el acceso a la base de datos. Aquí tengo una sentencia condicional if que en el caso de que no encuentre un driver válido va a lanzar un error que vamos a manejar. Y en caso de que esto no se produzca, pues entonces tengo lo que he comentado ahora mismo. Una variable que he llamado dsn con unos datos. Y aquí lo que va a intentar es inicializarme, en este caso, la propiedad PDO de la clase con un objeto PDO al cual va a recibir pues, los datos que ya he comentado también anteriormente.
Bien, yo en mi estructura tengo definido aquí que utilice el archivo connect, que es el que va a realizar la conexión. Y si vamos al archivo connect, lo que le estamos indicando es que utilice nuestra clase conexión que acabo de explicar. Estamos definiendo una constante a la cual he llamado db-config-file y le estoy indicando dónde va a estar el archivo de configuración que contendrá, pues en este caso, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña para conectarse. Y lo que voy a hacer es inicializar un objeto al cual yo he llamado dbcon, que va a ser de tipo conexión, el cual va a recibir o al cual le voy a pasar, en este caso, la constante dbconfig-file que he definido aquí con la ruta al archivo que contendrá los datos de configuración. Y en caso de error, pues lo que va a hacer es obtenerme el mensaje de error y lo voy a manejar mediante la vista de database-error, que si vamos a nuestro menú o directorio de vistas, nosotros hasta ahora hemos visto la vista principal, la vista register, que es la que nos muestra el formulario que vamos a utilizar de registro, y aquí tenemos una un archivo de database-error que podemos utilizar para mostrar los errores que vayamos manejando o todos aquellos avisos que queramos que se muestren a través del navegador. Bien, por brevedad yo ya tengo el código preparado aquí. Y lo voy a utilizar aquí y ahora lo explicaré. Bien, aquí lo que le estamos indicando, estamos creando una variable a la que hemos llamado query y aquí estamos definiendo la sentencia SQL que vamos a utilizar para introducir nuestro usuario en la base de datos. En este caso estamos, como vimos en vídeos anteriores, de una forma distinta, pero básicamente es lo mismo. Estamos indicándole que nos inserte en la tabla user el contenido, bueno, en los campos de nuestra tabla username, password y email, los valores que contendrán nuestras variables username, password y email. Como estamos utilizando PDO, aquí le estamos indicando que nos refleje los valores que contendrá nuestra variable mediante estas líneas. Bien, lo que estamos haciendo es generar un objeto al cual he llamado STM y aquí estamos haciendo una llamada al método prepare de nuestro objeto dbcom mediante su propiedad PDO. Si volvemos a la clase de conexión, aquí estábamos viendo que teníamos una propiedad a la que hemos llamado PDO. Bien, pues esta propiedad es la que estamos utilizando en este caso. Como hemos creado un objeto dbcom del tipo conexión, este objeto ya tiene esa propiedad que es PDO. Bien, pues llamamos al método prepare y luego mediante estas líneas indicándole a través de los métodos o del método bindValue le estamos indicando que nos bindee el valor de la variable, en este caso username, password y email. Luego hacemos una llamada al método execute para que ejecute la consulta y luego ya cerramos lo que sería la conexión y liberamos el objeto dbcom. Bien, de una forma muy básica, esto lo podríamos hacer
podría perfeccionar. Lo que pasa que como estamos viendo un ejemplo muy sencillo, no nos vamos a complicar mucho la vida. Pero bueno, aquí podríamos haber introducido un bloque try catch y indicarle que en la parte del try ejecute esto, y si no se puede llevar a cabo y nos lanza un error o recogemos algún error de algún tipo, pues redirigir a la página de error para que nos muestre el error correspondiente. De la misma manera, si la parte se ejecuta satisfactoriamente, también podríamos redirigir a la página de error, pero en este caso, en vez de mostrar un error, pues un aviso de que indicándonos de que el usuario ha sido registrado en el sistema, ¿no? O incluso mostrarnos la tabla en otra vista con los usuarios registrados, en fin. Esto ya, si nos da tiempo y queremos verlo, pues haremos unos vídeos implementando estas funcionalidades. De momento lo que vamos a mostrar es simplemente un texto indicando que el usuario se ha registrado correctamente. Y si hay algún error, pues automáticamente el navegador nos lo va a mostrar por pantalla. Bueno, vamos a guardar los cambios, vamos a probar nuestra opción. En este caso vamos a crear un usuario ficticio que podemos llamar Federico, con una contraseña ficticia y un email que puede ser, pues, en este caso, pepe@pepe.com, que es un correo ficticio también. Bueno, antes de continuar, mencionar también que aquí no lo hemos hecho, pero en vídeos anteriores ya hemos tratado el tema de las validaciones. En este caso, las validaciones siempre se deben ejecutar del lado del servidor, ya que nuestro navegador, por ejemplo, aunque contempla opciones de validación, puede tenerlas deshabilitadas y realmente lo que nos interesa es validar los datos recibidos en el servidor. Aquí no lo hemos hecho por simplicidad, pero en vídeos anteriores está explicado. De todas maneras, podríamos ir a nuestra vista register y en el código HTML podemos indicarle en aquellos campos en los cuales vamos a introducir datos, que son campos requeridos, para que de una forma inicial ya nos esté haciendo una validación en el navegador. Bien, pues aquí vemos cómo nos ha devuelto al formulario, pero si nos fijamos aquí nos ha añadido el texto: el usuario se ha registrado correctamente. Esto es porque aquí podríamos haber indicado, por ejemplo, una sentencia exit para que finalizase y no continuase con esta línea para mostrarnos otra vez el formulario de registro. Nuestro formulario de registro, como aquí en el action no le hemos indicado nada, lo que está haciendo es reenviarlo directamente sobre el mismo controlador. De manera que vamos a volver a nuestra vista de registro. Ahora, si no tuviéramos ningún campo con los datos requeridos, nos mostraría el navegador un aviso de que debemos de rellenar ese campo en concreto. Y cuando enviamos el formulario, como digo, lo que hace es volver a reenviarlo sobre el mismo controlador. En este caso, entraríamos aquí, recogeríamos los datos y entraríamos en esta parte del if. En el caso de que todo fuese correcto, ejecutaría las líneas correspondientes para registrar el usuario en la base de datos, nos mostraría el texto que hemos definido aquí y saldría. Si vamos a nuestra base de datos, ahora yendo a la tabla correspondiente, vemos que ya nos ha creado el usuario Federico con una contraseña ficticia y
con un correo ficticio. En este caso, como definimos en la estructura de la tabla que el campo correspondiente a id rol tuviese por defecto un valor predeterminado, en este caso va a corresponder al 2, que es el correspondiente a los roles user que hemos definido en la tabla roles, de manera que todos los usuarios que se registren inicialmente van a tener por defecto este tipo de rol. El usuario correspondiente al registro 1 contiene un rol de tipo 1 porque, como hemos mencionado, es un usuario que creamos en vídeos anteriores. Si borramos, por ejemplo, todos los registros de nuestra tabla, ahora vemos que no tenemos ningún registro. Si volvemos a nuestro formulario de registro y volvemos a crear un usuario, vemos que el usuario se ha registrado correctamente y si volvemos a nuestra tabla, vemos como ahora el usuario que acabamos de crear ya contiene por defecto el tipo de rol correspondiente a role user. Bueno, pues vamos a dejar el vídeo de hoy aquí. En un vídeo posterior veremos cómo podemos implementar de una manera un poco más correcta la forma de que nos muestre un mensaje cuando el usuario ha sido registrado en el sistema y veremos también cómo implementar la parte en nuestro controlador para el encriptado de las contraseñas, ya que ahora mismo no está guardando la contraseña en la base de datos encriptada. Nos vemos en un vídeo posterior. Espero que haya sido de utilidad. Un saludo. Hasta luego.